Equipo 2, Grupo Aeroméxico. Integrantes: Cruz Ginés Lisandro Manuel, Meneses Carreto Jessica, Ramírez López Eduardo, Varela Montes Sinaí. ¿Qué es el apalancamiento? El apalancamiento es la relación entre crédito y capital propio invertido en una operación financiera. A mayor crédito, mayor apalancamiento y menor inversión de capital propio. El apalancamiento se divide en tres: operativo, financiero y total. El apalancamiento operativo es la relación entre ingresos por ventas y utilidad antes de intereses e impuestos o EBIT. El apalancamiento financiero es la relación entre capital propio y el realmente utilizado en una operación financiera. El apalancamiento total es el total de riesgo que se enfrenta a una empresa. Determinación del punto de equilibrio. La empresa Aeroméxico cuenta con los siguientes datos: costos fijos 9.869.182.33 pesos. Costos variables 2.467.295.58 pesos. Ventas 53.924.729 pesos. Gastos fijos 2.356.850 pesos. Para que la empresa Aeroméxico llegue al punto de equilibrio operativo, debe cumplir un nivel mínimo de ventas para poder cubrir sus costos fijos. En este caso, el punto de equilibrio operativo es de 51.558.137.38 pesos. Punto de equilibrio financiero. Cuando las ventas llegan a la cantidad de 40.187.627.17 pesos, es cuando alcanzamos el punto de equilibrio financiero. Esto quiere decir que la empresa no tiene pérdidas ni ganancias. Determinación del apalancamiento. Para determinar el apalancamiento se utiliza la siguiente fórmula: ingresos por ventas menos los costos de los bienes vendidos es igual a la utilidad bruta, menos los gastos operativos es igual a las utilidades antes de intereses e impuestos, menos los intereses es igual a la utilidad neta después de impuestos, menos los dividendos de acciones preferentes es igual a las ganancias disponibles para los accionistas comunes. Para determinar el apalancamiento operativo se utiliza la fórmula GAO, que es el cambio porcentual de las UAII entre el cambio porcentual de las ventas. En nuestro caso se tomó un año base y se calculó la diferencia porcentual. Cuando nuestras ventas aumentan un 10%, nuestro cambio porcentual de ventas con el año base es del 10% y el cambio porcentual del UAII es del 13%. Aplicando nuestra fórmula dividimos 10% entre 13% y obtenemos un GAO del 0.77. Cuando nuestras ventas disminuyen un menos 10%, nuestro cambio porcentual de ventas con el año base es del menos 10% y el cambio porcentual del UAII es del menos 87%. Aplicando nuestra fórmula dividimos menos 10% entre menos 87% y obtenemos un GAO del 0.11. Para calcular el apalancamiento financiero se utiliza la fórmula GAF, que es el cambio porcentual en GPA entre el cambio porcentual en UAII. Cuando disminuye un 10% en nuestras ventas, nuestro cambio porcentual en GPA es del 87% y el cambio porcentual de las UAII es del 10%. Aplicando nuestra fórmula, es decir, 87 entre 10, obtenemos un GAF del 8.70. Cuando aumenta un 10% en las ventas, el cambio porcentual en GPA es del 13%
y el cambio porcentual en las UAII es del 10%. Aplicando la fórmula 13 entre 10, obtenemos un GAV del 1.30. Apalancamiento total cuando disminuye un 10%. El GAV es menor que 1, por lo tanto, cuando las ventas disminuyen en un 10%, no hay apalancamiento total de la empresa. Apalancamiento total cuando aumenta 10%. El GAV es menor que 1, por lo tanto, cuando las ventas aumentan en un 10%, no hay apalancamiento de la empresa. Como conclusión, esta empresa no tiene grado de apalancamiento total. Por lo tanto, existe un mayor riesgo de que no se obtenga una buena utilidad porque si los costos son altos, los accionistas no recuperan su inversión. Es decir, si no hay apalancamiento, no hay rendimiento.